para aclarar alguna inquietud que quede. Algunas cositas con ustedes. En el día de hoy, entonces, yo voy a intentar presentar algunas tendencias, novedades o cosas que están pasando en el mundo en materia de reproducción y producción en la industria del cerdo. Y mi pretensión es ver que este mensaje les permita a ustedes reflexionar y comenzar a prepararse para ver qué es lo que se viene por ahí y cómo puede impactar en la producción de cerdos en México. Yo hice una agenda que no la voy a seguir, nunca sigo las agendas que hago, pero bueno, inicialmente le quería presentar algunos cambios en la industria, qué novedades hay. Y esa es la primera pregunta que tenía. ¿Qué cosas nuevas o qué acontecimientos tenemos hoy en el mundo que están impactando la industria del cerdo? Y con esto voy a pasar un poquito de tiempo. Después vamos a hablar un poco de problemas de reproductivos y vamos a ver algunos casos de campo. Yo estoy viniendo de Brasil ahora y atendí casos de reproducción bastante graves la semana pasada, con una alta tasa de retornos de celo y con momias, y vamos a ver, yo les filmé esto. Y después vamos a hablar un poco de inseminación intrauterina, retornos, en fin, y de cerdas de gestación novedades. Bueno, la primera entonces, la primera slide que quería mirar y quería discutir un poco con ustedes es qué hay de novedades, o sea, qué hay de nuevo en la industria del cerdo, y no solo qué hay de nuevo, sino qué está aconteciendo. Y tenemos efectivamente cosas que acontecen en el ámbito de producción y cosas que acontecen en el ámbito sanitario que ustedes conocen bastante bien. Lo primero entonces que quería mostrarles es hablar un poco de Europa, porque, bueno, yo soy francés, pero Europa ha tenido efectivamente un impacto bastante grande en la industria del cerdo, y si bien ustedes como México no tienen al día de hoy regulaciones o reglamentaciones, vamos a decir así, que les impongan algún tipo de leyes, quien les va a imponer las leyes a ustedes va a ser el mercado. Yo estuve mirando un poco vuestra producción de cerdos en este año y he observado efectivamente que hasta el mes de octubre van en un crecimiento de las exportaciones del 25%. México, gracias sobre todo a exportaciones hacia dos países que son Japón y China. Efectivamente, entonces, si bien ustedes no tienen reglamentaciones en el día de hoy, como dijimos, ¿quién va a imponer esas reglas? Va a ser el mercado. Entonces hay que prepararse y hay que ver qué es lo que podemos hacer. Lo primero entonces que quería mencionarles es que se continúa en Europa con una gran preocupación por los problemas de uso de antibióticos y por la generación de antibioresistencia, y como saben se ha prohibido el uso de promotores de crecimiento a base antibiótico
desde el 2006. Esto hizo que apareciera una innúmera cantidad de probióticos, prebióticos, aceites esenciales, concentrados de algas, todos con miras a soportar el índice de conversión de alimentos y la ganancia de peso. Pero amén de esto, han aparecido reglamentaciones para bajar el consumo de antibióticos y en casi todos los países de Europa. Uno de esos planes se llama el Plan Eco-Antibiótico y permitió a la mitad de este año ya a tener una disminución en el consumo antibiótico en Europa del 25%. Entonces estamos migrando hacia el uso de antibióticos inyectables por un lado y al uso de solubles, ¿no? Pero les tengo que decir la verdad, se usan más inyectables que solubles hoy en día en Europa. Existen sí textos reglamentarios claros para uso de antibióticos que se catalogan como críticos, o sea que no se usan como primera intención. Y estos son las fluoroquinolonas, la colistina y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. No podemos usar más esos grupos en primera intención. Y tenemos que buscar entonces otro tipo de antibióticos para tratar a los animales. Ha sido tan fuerte el lobbying de la sociedad que ha aparecido, si ustedes van a un supermercado en España, en Alemania, en Francia, van y compran jamón, yo les voy a mostrar algunas fotos, van a ver en los logos jamón producido sin antibióticos. Entonces, casi todas las cooperativas de cerdo tienen un plan de restricción de uso de antibióticos a partir del día 42. O sea que se usa bastante antibiótico en maternidad y en sitio 2, pero a partir del día 42 se ha restringido de forma drástica y sobre todo se ha restringido de forma drástica el uso de las premezclas. En paralelo a esto, como pueden imaginarse, se ha incrementado, no solo en Europa, sino a nivel mundial, todas las medidas que están ligadas a bioseguridad. En casi todos los países del mundo se ha hecho tener no solo cursos para productores en limpieza y desinfección. En Europa se trabaja mucho con cercas porque tenemos problemas de jabalí. Saben que la peste porcina africana nos apareció ya en Europa del oeste, en Bélgica, y la población de jabalíes es muy grande y transmite la peste, lamentablemente. Y entonces medidas a nivel de cercas y nivel de transporte. Y también algunas medidas con respecto a los aeropuertos, ¿no? Y ustedes como veterinarios tienen, yo lo sé muy bien, ustedes están completamente conscientes de esto, ¿no? Y México hoy en día es una potencia en producción de cerdos. Y yo llegué el lunes aquí y en el DF, en el aeropuerto, no vi absolutamente nada. Yo no vi nada. No vi ningún panel, no vi ninguna pancarta que yo no podría traer productos de origen animal, no vi absolutamente nada. Entonces hay que sensibilizar a las autoridades, ¿no? Porque yo sí vi peste porcina africana en mi vida y es horrible. Yo vi en Rusia esto, ¿no? Y es realmente un desastre. Saben que en China había 44 millones de cerdas y la peste porcina africana se comió la mitad. Ya. O sea que esta enfermedad va a hacer disminuir la población mundial de cerdos en un 25% y tenemos un forecast de reducción de la producción para el 2020 del 15 al 20%. Esto es, los precios van a continuar aumentando todavía. Hoy en día ustedes están a 30 pesos, más o menos. Va a continuar entonces la gran demanda de la carne de cerdo y de otras proteínas, pero la caída que existe en la producción de cerdos en China no se compensa con el aumento de producción en todos los países del mundo. No sé si me expresé bien en español.
O sea que cae tanto en China que no podemos, ninguno de los países del mundo, atender esta demanda. Tenemos un otro grave problema que es el bienestar animal, ¿no? Y esto ha justamente motivado que apareció entonces la obligación de tener cerdas en libertad a partir de 2013. O sea que a partir de la 6ª semana de gestación sacamos las cerdas de jaula y vamos a parques, a corrales, y quedan entonces en grupo hasta que ingresa en maternidad. Esta práctica ya se usa en varios lugares en México, ¿tá? Y hemos aprendido bastante con ella, ¿tá? Inicialmente tuvimos bastante complicación por peleas, por aumento de tasa de retornos de celo, por agresiones, por abortos, sobre todo porque no sabíamos gerenciar la alimentación de estos animales, pero es una cuestión inexorable realmente ir para este camino. Alguno de ustedes de México, no sé si hay alguno aquí, visitó conmigo en el oeste de Francia una cooperativa que se llama La Coperle. La Coperle es una cooperativa que mata 6 millones de puercos por año. A partir del 2013, esta cooperativa no castra más los lechones. O sea que si van a una granja en Francia hoy en día, van a ver que hay cerdos enteros. Y esta tendencia a no castración está efectivamente ligada al bienestar animal, y para esto existen 3 estrategias que se envolvieron en Europa. La primera es la inmunocastración, que no ha tenido mucha aceptación en Europa. Es más, yo trabajo la mitad de mi tiempo en Brasil y creo que es el único país que realmente ha adoptado la inmunocastración en forma importante. Esa es la primera opción que existe. La segunda opción, van a ver, yo les voy a mostrar un mapa, hay varios países que anestesian los lechones para castrarlos. Entonces se han desarrollado una serie de maquinitas en las cuales se ponen los lechones con cabeza para abajo, de A6 o de A7, se inyecta monóxido de carbono o isoflurano y se castran los animales. Y el tercer sistema que existe es el que se usa en Francia y que usa esta cooperativa que se llama La Coperle, que tiene un plan bien hecho y que utilizan una genética especial que no se conoce aquí en México, que es la genética nucleus. O sea, es un macho que produce significativamente menos escatol y otras feromonas, mucho menos. Y esta cooperativa tiene 20 personas entrenadas para oler las carcasas en cadena de rastro. Y toda carcasa que tenga olor a macho se descarta. Pero para poder llegar a esto hubo que hacer una serie de cosas que se les voy a mostrar a posteriori. El corte de cola también ha sido cuestionado en Europa. Yo les diría que de todo lo que ven aquí, lo que realmente se usa hoy, porque pueden escuchar algunas cosas que son mentiras, lo que realmente se usa es no castrar a los machos, un gran plan de baja de uso de antibióticos, sobre todo de premezclas, en favor de solubles inyectables, y en tercer lugar el bienestar animal. Eso está realmente incorporado porque hay soluciones alternativas. El corte de cola fue también solicitado, pero hoy en día yo no veo ninguna solución buena para evitar los problemas de canibalismo que hay si no se cortan la cola de los lechones. Entonces no se ha difundido tanto como los otros tipos de problemas. En materia sanitaria dijimos, tenemos la peste porcina africana, conocida de todos ustedes ya, una enfermedad devastadora y que clínicamente aquellos que conozcan, y todos ustedes lo conocen, el PIRS, o la salmonelosis, comienza y a veces clínicamente es bastante semejante
los cuadros de peste porcina comienzan, este es aquí en Rusia, comienzan con las orejas o rojas, como se ve en salmonelosis, y es una enfermedad realmente devastadora y altísimamente hemorrágica. Cuando se hacen necropsias hay hemorragias por todos lados, ¿no? Y ha justamente impactado parte de Asia, Vietnam, Tailandia, China, en fin, y ha pasado para Europa del Este y algunos países de Europa del Oeste. Entonces hay gran riesgo para esto. No obstante, esto, en el continente americano, las dos enfermedades virales que continúan a preocupar son el PIRS y la influenza. Y les quería decir una cosa, que una enfermedad que ustedes conocen muy bien, que es el PIRS. Y yo les puse aquí PIRS recombinantes. Hace 10 días, exactamente hace 10 o 15 días, un centro de inseminación en Dinamarca, aquellos que conocen, el centro de Attinge, que es el centro de Danbred, tuvo PIRS. Y lamentablemente el PIRS lo difundió el centro en 40 granjas. Lo que me gustaría que sepan es por qué. Porque no fue culpa del centro de inseminación, que aparte es un centro excelente y la genética Danbred es una genética excelente, es una hembra muy muy buena. En Dinamarca se usan vacunas MLB, vacunas vivas modificadas, como ustedes tienen aquí en México. Lamentablemente, una cosa que muchas veces nos olvidamos los veterinarios es que las vacunas vivas modificadas circulan en la granja, los virus circulan en la granja. Y lo que pasó lamentablemente es que 2 vacunas que ustedes tienen aquí en México se usaron y los virus vacunales se recombinaron y se creó un nuevo cepa de virus recombinante que vino de la vacuna. Y ese virus recombinante pasó a ser virulento e infectó a los animales. Entonces, para evitar la producción de cepas recombinantes en granja, una cosa que hay que intentar de no hacer es derrotar las vacunas de PIRS. Porque si derrotan las vacunas de PIRS, van a estar introduciendo cepas diferentes y puede haber efectivamente producción de cepas recombinantes. Recuerden que las vacunas vivas modificadas circulan en granja y pueden originar este problema. Entonces, ese es un problema que existe y que existió ahora. Y ya está en internet, si entran en Big Progress van a ver el centro de Hattie y está explicado lo que ha acontecido con este problema. Una otra preocupación sanitaria que existe y que se está haciendo bastante ruido, sobre todo en Estados Unidos, es la presencia de una nueva variante del virus PCV. O sea, conocíamos el PCV1, el PCV2, y se ha encontrado un número significativo de un nuevo virus que es el PCV3. Y efectivamente, el PCV3, si lo comparan con un PCV2, es como si compararan un gatito con una vaca, no tienen nada que ver, son completamente heterógenos. ¿Okay? Y este PCV3, durante varios meses o en los últimos 2 años se ha investigado a ver si induce algún problema, porque esa es otra cuestión que hay que preguntarse, es si está presente e induce problemas. Y se ha encontrado un link fuerte entre presencia de PCV3 y momificación fetal. O sea que, y sobre todo momificación fetal en hembras de reemplazo y en parto 1, no en hembras mayores, por un lado. Y por el otro lado, si comienza a haber otra vez más, como veíamos hace un par de años, inclusive aquí en México, el síndrome de hematitis nefritis, pero esta vez originado por esta nueva variante del virus. No hay hoy en día
todavía no se conoce mucho todavía de este virus. Ya hay vacuna en Estados Unidos, producidas por algunos laboratorios. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es un nuevo patógeno presente a nivel de la industria del cerdo. Otros problemas, entonces, no sé si tienen en México, pero ha habido varias preocupaciones en América del Norte y en América del Sur con un virus que se llama el Seneca virus. Y la preocupación mayor es que da los síntomas igual que la fiebre aftosa, exactamente igual, da vesículas en las patas y en el hocico del lechoncito, da mortalidad en maternidad y diarrea. Yo les diría, con la experiencia que tengo de campo, que este Seneca virus tiene que ingresar hoy dentro del síndrome del diagnóstico diferencial de diarreas en lechones. O sea que es un nuevo patógeno presente. Y por último, dos preocupaciones también existentes, que no sé si se ha llegado a México. Una es bien americana, digamos, pero existe una preocupación grande de un aumento de hembras de reemplazo con celo silencioso o débil. No es infrecuente que exista celo silencioso débil en hembras de reemplazo, solo que en este último año y medio, se ha aumentado esto de forma significativa, sin que exista una causa aparente, o sea que sin que exista realmente un link fuerte o con alguna enfermedad infecciosa, o con un problema de densidad en coral, o con un problema de alimentación, sino que la hembra no marca celo, o sea que no para. La hembra tiene la vulva roja, la vulva congestionada, con mucus, pero no acepta, en un porcentaje elevado, de casi 25%, no acepta el reflejo de tolerancia, y esto deja dudoso al operario de cuándo la tiene que inseminar. Lo que yo puedo hacer en granja es que solicitar que se insemine igual esas nulíparas, y un altísimo porcentaje gestan bien, pero el problema sigue todavía bien patente, porque el problema es con los operarios, ¿no? Y hay que realmente enseñarles a que se insemine una nulípara que esté parada, que acepte la mano. Hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que está ocasionando este tipo de problema en las nulíparas. Hay varias genéticas implicadas, si bien, bueno, PIC ha hecho inclusive ya presentaciones, porque se vende mucho PIC en Estados Unidos, pero está este problema en todas las genéticas que hoy en día trabajamos. Y por último, como novedad o como tendencia, esto sí es bien americano, y es en particular para la genética PIC, hay una tendencia a no usar más lo que se llama el bump feeding, que es el aumento de los niveles de ración en el último tercio de la gestación. Saben que normalmente trabajamos con un nivel de alimento en los 2 primeros tercios de gestación bastante uniforme, de 2,3, 2,4, 2,5 kilos, y que se aumentan en el último tercio, y efectivamente se han hecho bastantes estudios que han correlacionado el uso de esta práctica de boom feeding con el aumento de nacidos muertos. Entonces, si van y pueden leer artículos hoy en día, que esto se ha dejado de realizar. Aquí para mostrarles entonces un poco el impacto entonces de lo que se espera para el 2020 en China. En el gráfico de arriba hay un forecast, un estimado de caída de la producción del 15 al 20%, o sea que es una buena noticia para los otros países. Como se dice siempre, las desgracias de uno hacen la felicidad del otro, ¿no? Y
y como saben, bueno, la pérdida fue de más de la mitad del rebaño de chino, ya sea que murió o se mató, o una o el otro. Este aquí es de mi país, y aquí ven, bueno, esto es jamón, y ven en la parte central ahí dice cerdo criado sin antibióticos desde la fin del destete. ¿Okay? Y en el lado derecho dice sin antibióticos, antibióticos free. Es interesante y les quería decir que esto ha hecho que se utilicen bastante probióticos a base de Enterococcus, por ejemplo, sobre todo en los alimentos del destete, así como se ha trabajado mucho en limpieza y desinfección, y por supuesto en la parte de vacunas, etc. Pero lo que les quería decir es que los productores que ingresaron en esta corriente venden sus cerdos 7% más caro. Eso por un lado. Pero lo que más me llamó la atención es que este mercado a nivel de consumidor aumentó desde el 2018 al 2019 en toda Europa en el 20%. Entonces hay una demanda real a nivel de mercado de este tipo de situación, digamos. Aquí para mostrarle, esto que ven aquí es Seneca virus, ven las vesículas. En general la fiebre aftosa en cerdos comienza siempre en las patitas, después en la nariz, y esto termina con aumento de mortalidad de lechones y bastante diarrea en maternidad. No con el impacto que tiene el PED, pero para mí este virus hay que incorporarlo dentro del síndrome de diarrea del lecho. Y con respecto al PCV3, se observan entonces síndrome de dermatitis nefritis y momias, de la misma forma que se ve a veces en parvo, y es un virus que está presente efectivamente en casi todos los países del mundo, en vuestro país también, presente, ¿ok? Y efectivamente, cuando se toman estas momias, que ustedes ven aquí, y abren la momia en el medio y sacan el corazón y piden una inmunohistoquímica, se ven justamente lo que ven los puntitos ahí marrón, son la presencia del PCV3 en el miocardio fetal, que es bastante típico. Eso se ve también en PCV2 y es una de las formas de diagnóstico más interesantes para realizar, ¿no? O sea, recuerden, esto es un virus completamente diferente. Se lo ha relacionado también con temblor congénito en lechones, ¿okay? Y recuerden que se encuentra sobre todo en nulíparas y en parto 1. Se puede, si ustedes tienen acceso, hacer PCR. Lo mejor es hacer PCR de sangre del cordón umbilical del lechón, o se pueden hacer fluidos orales también, se detecta ya por fluido oral. Yo les tomé aquí un slide de la Universidad de Iowa, y estos son casos de fallas reproductivas, y ven que el PIRS continúa con su gran impacto dentro de las fallas reproductivas, sea cual sea la falla, pero observan también que el PCV3 se hace cada vez más frecuente. O sea que es un nuevo convidado que tenemos que intentar de diferenciar, y lamentablemente las vacunas comerciales actuales no protegen contra este virus. Para que tengan entonces una idea, estos al día de hoy, todos los focos en Asia de peste porcina africana, ven que está bastante difundido, y es justamente ahí en donde los focos tienen más intensidad. Sabemos que no todos los focos se declaran, pero hasta el día de hoy esto no se ha calmado. Con respecto entonces, para mostrar algunos slides, al fin de la castración, antes de mostrar esto, si vemos aquí tienen un mapa de Europa,
Tenemos España y Portugal produciendo el 80% de los machos son enteros, 15% castrados. Francia 20% de machos enteros. Bélgica 15% de machos enteros, 20% se inmunocastra. Suiza se castra con anestesia. Alemania 10% de enteros, el resto se castra con analgesia. O sea, ven que esto se está difundiendo bastante, y efectivamente nos encontramos con casos como esto que está aquí. O sea, entran a una granja en Europa hoy y ven machos, en este caso este señor no corta la cola también y trabaja con machos enteros. Efectivamente, para ingresar en este sistema hay que hacer una serie de modificaciones en la granja bastante, ¿no? Lo que sí es bien patente es que criando los machos enteros frente a los castrados tenemos una mejor eficacia de la alimentación, y en general el cerdo macho tiene mucho menos grasa que el cerdo castrado, o sea que existe un mejor índice de crecimiento en el animal. Pero como ven, hemos modificado muchísimas cosas. Por ejemplo, para respetar una densidad especial, por ejemplo, para machos arriba de 110 kilos, más de 1 metro cuadrado, usamos en la alimentación extractos a bases de beterraga o de alcachofra o de inulina, ¿tá? Que son elementos que reducen la cantidad de escatol. Se aumentan los niveles de lisina en la ración, se utilizan genéticas especiales, se envía arrastre un poco más temprano, se coloca menos machos por corral que antiguamente. O sea, hay una serie de cambios de manejo. No todo es bonito y no todo es fácil, pero lamentablemente el mercado lo solicita y tenemos que prepararnos para ello. Como les decía, para el corte de cola, en general no se ha adaptado en Europa, y continuamos usando estrategias de este tipo como están aquí, ya sea colocar simplemente una bolsa de arpillera en los corrales en donde hay canibalismo de cola para que los cerdos muerdan. El cerdo tiene que masticar algo tipo chicle para evitar el canibalismo, o colocar las cuerdas también, que son elementos que permiten efectivamente de reducir el impacto que esta patología existe. A nivel de maternidad también hemos tenido cambios. Por ejemplo, ustedes ven aquí esto. Esta cerda no tiene 23 lechones, pero a los efectos de sociabilizar, vamos a decirlo así, si lo puedo decir así en español, no lo sé, a los lechones, a partir del 6º día, lo que se hace en varias granjas es que se abren las maternidades. O sea que se permite que circulen los lechones entre maternidades, ¿tá? Y esto permite sociabilizar más el lechón y bajar las agresiones en sitio 2. Entonces, son este tipo de cosas que antiguamente no las veíamos, solo que los productores tienen que inventar bastantes cosas para adaptarse y poder intentar de disminuir los factores de riesgo que impactan efectivamente después en las patologías. A nivel entonces de maternidad, otro cambio que hemos observado es la utilización efectivamente de sistemas de alimentación automatizados, ¿tá? En este caso particular es el sistema Gestal Solo, que es un sistema que permite justamente, es un sistema extremadamente sencillo, que permite una alimentación individual de la cerda en maternidad, y es altamente preciso, y que justamente ha permitido
por este sistema, mejorar las curvas de alimentación en maternidad y por sobre todo el peso al destete de los animales. Estos sistemas de alimentación automático se trabajan o permiten trabajar con una alimentación individual de los animales. Cuando se trabaja en maternidad con alimentación manual, una cuestión importante para recordar es que en la segunda semana de lactación, y yo no sé por qué, pero en casi todas las genéticas hay un 30-35% de las cerdas que tienen una caída del consumo grave. Entonces hay que realmente mirar y estar presente. Con estos sistemas aquí, de sistema automático, la cerda gerencia o gestiona su propia alimentación y en general la cerda come de noche. O sea que la cerda come a las 4 o 5 de la mañana y cuando llega el operario a las 7 o las 8 ya está durmiendo, tranquila. Es muy común que los cerdos coman de noche. Y lo que he podido observar, yo intenté aquí de ilustrar esto, en sistema de alimentación manual, en la parte superior, en la cual entonces tenemos el primer parto y después el destete, el intervalo destete-celo y la gestación. Lo que he podido observar en las granjas que utilizan este sistema de alimentación automático individual es más peso al destete, con un link efectivamente de consumo alimentar, un intervalo destete-celo menor y en consecuencia una economía en el alimento en gestación. Este sistema ya está presente en México, en algunas granjas, y este aquí es un testimonial que se realizó en una granja en México, en la parte superior antes y el después, y lo que más llama la atención es que casi se aumentó 1 kilo de peso al destete en los lechones gracias a una mejor gestión de la alimentación en la cerda. Y quiero que vean que la condición corporal del animal es mejor cuando sale de maternidad. O sea, yo lo que he aprendido con esto es que no sabía nada de alimentación. Es lo que he aprendido, porque realmente he quedado sorprendido. He visto films 24 horas de maternidad y las cerdas realmente comen de noche, se paran de noche, y esto efectivamente gerencia mucho mejor la alimentación de ellas, ¿no? Y bueno, está presente en varios lugares del mundo. Esto es las granjas Menard en Canadá, que justamente utilizan este sistema de alimentación gestal. Y aparte, como les digo, es muy sencillo porque tiene un sistema de semáforo visual que permite al operario ver si está verde está bien, si está rojo come mal, si está amarillo está regular. Y hay datos de mi país, pero no se los voy a mostrar, que no es interesante. Hay otros sistemas de alimentación, de gestión de alimentación en maternidad, y les quería mostrar este que es NESDAC, en el cual el alimento se distribuye, o sea, de forma realmente regular, se dan 100 gramos cada 12 segundos, pero lo que quiero que vean justamente es que si se filma esto todo el día, ven que las cerdas a veces en condición corporal en gestación. Otra tendencia que tenemos, presente también en vuestro país, es lamentablemente la gestión de la hiperprolificidad en muchas líneas, en casi todas las líneas. O sea, si toman hoy PIC, Dandred, Topics, estas son Topics TN70, existe efectivamente una hiperprolificidad clara de los animales, y en regla general la cerda hiperprolífica es una cerda más grande y es una cerda más magra. O sea que las necesidades de alimentación son diferentes a las que tenían otros animales, ¿no?
En este caso especial, esta granja está con 34 lechones cerda año, ¿no? Y efectivamente esto ha venido de la mano de un aumento de cerditos poco viables, que es el precio a pagar. Y lo que yo siempre digo, esto de la hiperprolificidad ha permitido de reducir el costo de producción de lechón, pero ha penalizado justamente el peso al nacer, porque pasamos de tener 7% de ratoncitos al nacer a más del 20%, y se ha penalizado mucho la heterogeneidad de la camada. Entonces hay que preguntarse muy bien si hay que ir en esta tendencia o no, o hasta dónde vamos. En materia de, como dijimos, en materia de instalaciones también, tenemos hoy en día dos tipos de maternidades presentes. Una yo le llamo maternidad sensor, no sé si se le puede decir así, que es una maternidad, una jaula de maternidad que se eleva cuando, en función de si la cerda se acuesta o se levanta, para que ustedes, para ilustrarlo bien. Entonces existe un sistema que permite que en función de que la cerda se levante o se acueste, se levanta casi 40 centímetros del piso, y esto permite justamente que disminuya la cantidad de cerdos aplastados en forma altamente significativa. Entonces se ven este tipo de maternidades hoy en Europa, pero por sobre todo lo que se ve más, y esto sí se ve muchísimo, son lo que se llama las maternidades de bienestar animal. O sea, como vieron en la cerda hiperprolífica que estaba en un lugar amplio, o sea, no estaba en jaula, esto se ve mucho en Europa hoy en día, porque ha habido mucha presión a nivel societal, y vemos entonces maternidades como esta que ustedes observan aquí, en la cual la cerda queda, digamos, atrapada en la jaula los 8 primeros días posparto, y a posteriori una parte de la jaula se abre y la cerda queda libre. Entonces, en este caso en particular, esta jaula a mí no me gusta mucho, no es muy grande, o sea, hay mayores, es una jaula de gestación, una coral de gestación de cuadrado de 2.5 por 2.5 metros, ¿ah? Pero hay un poco mayores hoy en día, pero esto sí lo van a ver en Europa bastante, ¿ah? Y en general, como dijimos, la cerda queda 2 días preparto en la jaula y 8 días posparto, y a partir del 8º día se abre entonces una parte, se desbloquea, digamos, el animal y quedan en libertad. Lo que yo he visto entonces es que, y también por eso les digo que estos sistemas me han permitido aprender bastante. En general el lechón mama mucho mejor en una cerda que está en este tipo de maternidad, y se ven mucho mejor los problemas de salud de la cerda, que no los vemos a veces también en jaula. ¿Okay? Ahora, no les puedo mentir, o sea, yo no les quiero decir mentiras, no les voy a decir que no hay más, que no se aplasta, no, hay aplastados igual, pero es el precio a pagar, es el precio a pagar por la gran presión societal que existe por el bienestar animal. Esto lo vamos a pasar, simplemente quiero mostrarles esto que está aquí, y en la parte superior tiene el número de lechones nacidos. Cuando estábamos con menos de 11%, teníamos 7% de lechones con menos de 1 kilo. Hoy, con más de 16, estamos con 23%. Y ese entonces es el precio a pagar que tenemos, ¿no? Globalmente la hiperprolificidad nos hizo perder un lechón, ¿no? Pero también tenemos más destetados y más variabilidad de peso, ¿no? Y perdimos en calidad de calostro también. Bueno, mencionamos entonces algo con respecto
al celo silencioso en nulíparas, en hembras de reemplazo. Las empresas de genética se han reunido en Estados Unidos y han definido para bien clarificar qué es una hembra de estro silente, silencioso o débil, y se la define como toda nulípara o hembra de reemplazo que mantiene 6 semanas de contacto con macho y en 3 semanas consecutivas menos del 80% muestra celo, teniendo entonces definiendo el celo como la aceptación al reflejo de tolerancia. O sea que existe, como ven, en las cerdas nulíparas de celo silencioso, signos vulvares, como ven en la parte izquierda, pero el animal no acepta, sin embargo, el reflejo de tolerancia. ¿Okay? Extrañamente se había observado en las granjas que padecían este tipo de problema un número importante de problemas de Streptococcus suis en sitio 2 en lechones y de conjuntivitis en las nulíparas, y no lo sé por qué. Y como le dijimos, forzando la inseminación un alto porcentaje gesta, pero continuamos con el problema porque la cuestión es que hay que trabajar con operarios y el operario queda muy dudoso a saber cuándo que tiene que inseminar al animal. Existen varias causas bien conocidas de celo silente. Por ejemplo, una de estas es aquí, y esto es en vuestro país. Esto es un caso que yo atendí en una granja muy grande en vuestro país. Y son nulíparas, entonces hembras de reemplazo. Aquí había un problema de celo débil y un porcentaje de 15% de los animales con celo silencioso, pero el único problema aquí, esto se solucionó dándole una densidad mayor a las hembras de reemplazo. O sea, se pidió 1.5 metros cuadrados por animal para evitar la competición. En general, la competición por el alimento y la alta densidad en coral está altamente correlacionado con celo silencioso o con celo débil. Y lo que hice aquí en este caso, yo lo diagnostiqué bien fácil porque muchas hembras estas se enviaban a rastro y en rastro revisábamos su tracto genital y había cuerpo lúteos y folículos, o sea que habían pasado el estro y no se había observado. La única forma de detectar la pubertad hoy en día en la nulípara, en la hembra de reemplazo, no hay ninguna predicción. La única cosa que podemos hacer es ecografía transabdominal con una sonda de 3.5 MHz, eso permite ver cuando la hembra entra en pubertad, y estamos desarrollando en Europa un biomarcador a partir de la saliva para la progesterona que permite justamente detectar presencia de progesterona y esto es presentar la presencia de que estos animales están realmente en esto. Las causas conocidas de esto, como dijimos, infecciosas se han estudiado muchas, pero no han habido causas claras. Sorpresivamente se han estudiado todo esto que ven aquí, la cepa D del PCB2, Streptococcus suis, clamidia, no hay ninguna relación. El medio ambiente sí tiene su gran impacto, conocidos ustedes las altas temperaturas. Después micotoxinas también y la nutrición muy importante entonces para los animales y puede efectivamente ser una causa de estro silente. En los casos que estamos viendo ahora en Estados Unidos, ninguna de estas causas ha tenido un link fuerte con esto. O sea que hasta el día de hoy no se conoce el motivo de este problema. Vamos a ver entonces ahora un poco de los problemas de repetición de celo. Como saben, las repeticiones de celo en las cerdas, ya sean nulíparas o multíparas, forman parte de los problemas de reproducción que tenemos que gerenciar.
Yo les diría que el problema número uno que yo veo hoy reproductivo en las granjas, teniendo en cuenta el tipo de genética que trabajamos, ya sea la PLC, la Choice, IPOR, Dambred, Topics. El primer problema que yo observo más frecuentemente es que no se respetan o no llegamos a los objetivos reproductivos que tenemos para las dichas líneas. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que se ha modificado tanto en estos últimos años la genética, el manejo, la alimentación, y ha modificado tanto la sanidad, que todo esto hace que la cerda se ha modificado mucho, y lamentablemente estamos con un operario que cada vez está peor. El segundo problema que yo veo mayor es operarios. Y yo les voy a mostrar un caso ahora de Brasil, y van a ver que a pesar de que vemos que hay enfermedades nuevas, que hay a veces casos difíciles de gerenciar, muchas veces es bastante básico lo que se ve, y la explicación está a la simple observación. Continuamos con un peso muy alto de las patologías no infecciosas en reproducción, sea cual sea el síntoma. Esto es los abortos, las repeticiones de celo, a veces las momias, a veces las descargas vulvares. El peso de los factores no infecciosos es todavía muy, muy alto. En materia de targets, de objetivos, ¿qué es lo que podemos decir que es normal en repetición? Bueno, si ven los libros, les dicen repetición de celo, tendríamos que estar entre el 6 al 8%. En donde existe PIRS, eso no es verdad. O sea, tenemos que tenemos que aceptar hasta un 10 a un 12% con PIRS, donde depende si está estable o no está estable. Esas repeticiones pueden ser regulares, tempranas o irregulares y tardías. En general, tenemos un alto peso de las repeticiones regulares, o sea, las cerdas que inseminaron hoy y que repiten más o menos en función del ciclo a los 21 días o a los 41 días, en función de sus ciclos regulares, siempre tienen un peso mucho mayor en granja que las irregulares, o sea, aquellas que acontecen en la mitad de un ciclo estral, o sea, a la mitad de un estro. Por ejemplo, el día 35, sabiendo que el día 0 fue el día que yo inseminé a la nulípara o a la cerda. Entonces, en general, en todos los países del mundo, en las granjas tenemos una relación de regular y irregular de 2 a 1. O sea, hay 2 veces más regulares y frente a las irregulares. Si vemos las causas ahora de las repeticiones cíclicas y de las acíclicas, en regla general, la cerda repite, ya sea nulípara o multípara, o porque existe falla en la fecundación o porque hay mortalidad embrionaria precoz. El problema es que hoy ningún veterinario puede diagnosticar y diferenciar entre uno y otro, porque no podemos hacerlo. Si la hembra se fecundó y tuvo un microaborto el día 15 o 18, no lo voy a saber. Lo voy a interpretar como que el animal ingresó en 0 a los 21 días y no voy a saber por qué. Entonces, en este caso, en general, hay falla de fecundación o mortalidad embrionaria precoz. Y aquí estás, hasta 8% si no hay PIRS. Si hay PIRS, depende si es estable o no, pero hay que ser un poco más light, más flexible y aceptar a tasas de retorno hasta el 10%, ya dijimos, en función de cómo está el PIRS en la granja. Las causas aquí
son ya sea de calidad de semen, de momento de inseminación, ambientales, sobre todo cuando se combina alta temperatura y humedad, fallan los registros, que hay muchos, los celos precoces muchas veces, es muy frecuente en México. Aquí cuando yo a veces hago alguna auditoría en granja, me dice tengo las cerdas en celo a las 24 horas que las retiré en maternidad. En general, esas inseminaciones precoces no tienen una fertilidad tan buena como una cerda que está en cuarto o quinta día en celo. La cistitis, o sea, toda la patología urogenital del animal, ya sea cistitis o endometritis. Las cerdas que están con intervalo de destete celo superior a 7 días. Y yo puse aquí las cerdas en grupo, que antiguamente no las teníamos, pero hoy ingresa dentro del paquete, digamos, de causas de repetición de celos si no se gestiona bien las peleas entre animales. Dentro de las acíclicas, que son 30-40% de repeticiones, y particularmente en vuestra región, la primero que tenemos que pensar es una presencia de PIRS. Ya sea porque ingresó una cepa heteróloga, o porque hay una cepa recombinante, o porque se me desestabilizó las micotoxinas y las relaciones EP se soltó, y esto da repetición acíclica. Pero también hay otras causas, ¿no? Fallas de registro, cerdas en grupo, la influenza también ingresa aquí, ¿sí?, como causa de repetición. Vamos entonces a ver una granja en Brasil. Como yo les dije, yo estuve aquí la semana pasada. Es una granja de 750 vientres que trabaja con la genética Choice y Damer. Tiene 50% de las hembras Choice y 50% de Damer. Saben muy bien que no es fácil gerenciar dos genéticas y no es fácil gerenciarlas en alimentación. Sobre todo aquellos que conocen la genética, estas dos genéticas saben las diferencias que existen entre las dos, que son bastante grandes. La granja está mudando a ser 100% Damer. Está muy interesada por la alta prolificidad de la Damer. La Damer es una hembra bastante grande, pero de alta prolificidad, entonces se está haciendo mudanza hacia esa genética. El centro compra, granja compra semen de un centro de inseminación, de un centro de genética líquida Damer en Brasil, y aparte colecta machos en su granja. Posee un área de flashing que la vamos a ver, o sea que las cerdas salen de destete, de maternidad, van para una región de flashing que está separada de la granja, separada de la nave de gestación unos metros. Ahí se le hace un flashing alimentario, se la insemina y se traslada al área de gestación. Y aquí ya saben que esto no es muy bueno, ¿no? No es muy bueno mover una cerda después de inseminar. Si tienen que moverlo, el mejor momento para hacerlo es 0, 24, 48 horas. O sea, terminan la última inseminación y la mueven. Pero después del día 3 no muevan, porque van a aumentar la mortalidad embrionaria ahí. Bueno, esta granja entonces presenta una caída en tasa de partos, se va a 70-75% en tasa de partos. Los abortos subieron al 4%, o sea que no es tragedia, pero era una granja que venía con una tasa de abortos del 1%. Y tuvimos una alta tasa de retornos al celo, del 30%, y un aumento de momes del 8%. Bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces? Si vemos aquí. Me voy a quedar aquí sentado para esto. Bueno, esta es la nave de gestación, o sea que
las cerdas, después de pasar del área de flashing, venían para aquí, son 750 dientes en total. Y aquí entonces vamos a ver ahora, tienen un área de flashing separada, está simplemente a unos 10 metros de la nave de gestación. Aquí las cerdas salen de maternidad y se les da entonces una alimentación a voluntad, mucha luz, lo que es excelente para la cerda. No hay ambiente controlado, se la insemina aquí y una vez que se inseminó se pasa a nave de gestación. Lo que más llamaba la atención en este caso es el alta tasa de retornos, porque hay 30% de retornos al cebo, que fue lo que me dijo el veterinario de la granja. Cuando hacemos el breakdown, cuando vamos a registros, yo vi que la gran mayoría de los retornos eran regulares. Si se recuerdan, dentro de las causas de los retornos regulares, tenemos problemas de momento de inseminación, de semen, problemas de temperatura, humedad, cerdas en grupo, problemas urogenitales. Entonces, esta granja usaba dosis en intrauterina y el semen convencional. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar el semen que estaba usando. Entonces, vamos a evaluar ahora el semen. Al lado de zona de gestación, entonces al lado del área de gestación, hay una pequeña, bueno, aquí está en portugués, pero tenemos, bueno, donde estoy anotando con el dedo, esos semanalmente, 26% de retorno, 14, 12, 27, 16, 16, en fin. Una fluctuación de retorno a cero alto en un país como Brasil que es indemne de PIRS. Hasta el día de hoy yo no lo sé por qué, pero Brasil no tiene ni PIRS ni PET. Y yo trabajo la mitad de mi tiempo ahí. Bueno, entonces, frente a este caso hicimos una evaluación inicialmente del semen y vamos a evaluar el semen con un mini iPad. Y lo que hice entonces aquí es que agarré primero dosis de semen para las dosis intrauterinas. Hice un pool de 5 dosis, o sea que tomé 5 dosis, las abrí, eran bolsas, las puse en un recipiente, homogenicé y eso lo puse en un frasquito y esa homogenización de las 5 dosis las voy a evaluar. ¿Okay? Recuerden, es semen intrauterino. Entonces se va a evaluar con un mini iPad. El mini iPad está conectado al computador que está aquí, porque tiene una platina caliente atrás. Entonces ahí tenemos el semen de la intrauterina, que vamos a colocar en una copita. Y esa copita entonces se va a encajar adentro de un objetivo bien fuerte y ahí se prende una luz atrás y se coloca entonces en el mini iPad y vamos a evaluar el semen en el mini iPad. Que hay un programita y yo participé en la puesta a punto del programa. Entonces, vamos a evaluarlo. Con el dedo vemos, hacemos el foco y vemos el semen ahí. No sé si lo llegan a ver el movimiento. Y vamos a evaluarlo. Y tenemos entonces aquí, primer problema que están viendo aquí, 37% de motilidad y 18 millones de espermatozoides. O sea que si yo tengo 18 millones y tengo una dosis de 50 ml de intrauterina, tengo una dosis que no llega a 1000 millones. ¿Okay? Tengo 900 millones de espermatozoides en la dosis. Pero aparte de ser una dosis subconcentrada, es una dosis que tiene 37% de motilidad. O sea que aquí hay un claro problema de calidad de semen doble. O sea, el semen no llega a la concentración deseada, el volumen estaba correcto,
porque tiene 18 millones de espermatozoides por ml. El semen de cerdo tiene que trabajarse entre 35 a 50 millones por ml, si no sufre mucho, en primer lugar. Y en segundo lugar, la motilidad es muy mala. Entonces, aquí tenemos parte de origen de las repeticiones. Y esto es intrauterina. Cuando ven el convencional, vamos a evaluar ahora el semen convencional. O sea, aquí son dosis. Él preparaba dosis de 100 ml y teníamos dosis de semen convencional. O sea que hicimos exactamente igual, se hizo un pool. El semen fue precalentado durante 10 minutos en un baño María y se hizo exactamente lo mismo. Igual que en el otro, entonces, o sea que colocamos esta dosis para ser evaluada. Y lo interesante de eso es que lo podemos hacer en granja sin necesidad de tener un equipamiento sofisticado, digamos, ¿no? Se puede trabajar en semen puro o en semen diluido para ser entonces evaluado, ¿no? Y vamos a ver entonces, bueno, ya se observa que el semen es de mejor calidad. Ya estamos con una concentración diferente. Y vamos a ver qué nos da esta dosis. ...76% de motilidad y 34 millones. O sea que si estoy con 34 millones y tengo una dosis, por ejemplo, de 90 ml, estoy con 3.000 millones. De espermatozoides totales, 76%, estamos en una dosis bien. O sea que aquí tenemos parte de la explicación del problema. Parte de la explicación del problema es que el semen usado aquí no tenía ni la concentración ni la motilidad deseada. Algunas dosis, las de semen convencional, estaban correctas. Las de semen, las dosis de semen intrauterina, no era así. Pero como siempre, los problemas de reproducción nunca son del libro. Si se acuerdan el área que había ahí de flashing de las cerdas, yo pude presenciar las inseminaciones que pedí para verlas y pude presenciar el pasaje de las cerdas del área de flashing al área de gestación. Y lo que me llamó la atención fue que cuando se movimentó las cerdas del área de flashing a la gestación, las cerdas no caminaban. O sea que habían terminado de ser inseminadas y estaban en cero todavía. Entonces, para confirmar eso, una vez que estábamos en gestación, usamos un producto bastante bueno que hay en Estados Unidos que se llama Boar Better, que es la mezcla de 3 feromonas, que lo colocamos en la nariz del animal sin presencia de macho, y la cerda que se salió del área de flashing está todavía en cero y ya se le terminó la inseminación. O sea que aquí tenemos un segundo problema. O sea, tenemos un problema de calidad de semen y un problema de gestión de momento de la inseminación ligado al operario que o detecta mal el seno o que hace una gestión de las inseminaciones de forma incorrecta. Como dijimos, los problemas nunca son fáciles, nunca son aislados y siempre hay multifactoriales. Y lamentablemente nosotros, yo el primero también, los veterinarios, vemos virus y bacterias por todos lados. Aquí, bueno, no hay pies en base, pero se hizo un cero perfil. Se hizo un cero perfil y se pidió una serie de evaluaciones serológicas. Y si ustedes ven aquí, sacamos sangre de 40 hembras
de nulíparas y de parto 1, y ven un cero perfil realizado a la izquierda, aquí son los datos de erisipela a la izquierda, y en la parte derecha está paro. Y lo que más llama la atención aquí es que, bueno, en primer lugar, para erisipela hay una heterogeneidad bastante grande de las serologías. Esto depende del tipo de vacuna que usan. Esto se ve bastante en vacunas acuosas, no tanto en vacunas osas. Pero si ven la parte derecha, estamos con 1/3 de las células que tienen títulos de inhibición de hemaglutinación de parvo muy altos, ¿no? O sea, arriba de 1 en 512 hay circulación de virus de campo virulento. O sea que aquí tenemos 1/3 de las células que, a pesar de recibir una parvoleptoerisipela, no está protegida. La cuestión es ¿por qué? Y cuando fuimos a ver por qué, porque podemos pensar que hay una falla de vacunación de calidad inmunitaria por micotoxinas, aquí fue un problema nada más de aplicación de la vacuna. El operario estaba aplicando mal la vacuna. Entonces, este caso, ven, es un caso típico de reproducción en el cual causas relativamente simples impactan el desempeño reproductivo de las hembras, que son un problema de calidad de semen, que el semen no se evaluaba en la granja, un problema de práctica de vacunación a nivel de nulíparas que estaba siendo mal hecho porque no se estaba aplicando bien la vacuna. Si les digo lo que yo vi, se puede reír, ¿tá? Pero el señor tenía que aplicar 2 ml con una jeringa automática y estaba aplicando 1 ml. Nada más que eso. Entonces, un problema de falla vacunal, ¿tá? Y en tercer lugar, un problema de educación del operario frente a los signos de celo, que estaba retirando los animales de la región de inseminación para la parte de gestación, cuando el animal todavía presentaba reflejo de tolerancia clara. Entonces, las 3 causas penalizaron y aumentaron el retorno al cero de forma significativa, ¿no? Les quiero mostrar, esto está en portugués, discúlpenme, pero se hizo microaglutinación para lepto. Los títulos que ven aquí, 1 en 50, 1 en 50, todos estos, 1 en 100, todos estos son títulos de vacunación. O sea, arriba de hasta 1 en 400 son títulos que se presentan por restos vacunales. Pero esta técnica, la microaglutinación lisis para lepto, no es una técnica destinada a evaluar una vacuna de lepto. Lamentablemente no tenemos ninguna serología buena para saber si una vacuna realmente fue buena o no. Esto vamos a pasar sobre los resultados de lepto, ¿no? Bueno, en general, entonces, se hicieron las modificaciones del caso, ¿no? No lo sé, voy a ver, porque esto me aconteció la semana pasada. Vamos a ver qué es lo que pasa. En materia entonces de introducción de hembras de reemplazo en granja, en regla general, casi todos los planes que hacemos están destinados a proteger la granja contra el PIRS. Y tendríamos que pensar en alguna otra enfermedad también. Según la política usada por la granja, ya sea de compra de hembras de reemplazo del exterior o producción, pasamos a veces por 2 etapas clásicas, que son cuarentena, aclimatación, vacunación y por último monitoreo. Efectivamente, durante la aclimatación es el momento en el cual practicamos las vacunaciones en los países que no tenemos PIRS. En regla general, al día 150, 160 se hace micoplasma y circovirus en las hembras de reemplazo, y después hacemos al día 200 y 215 la triple parvoleptoerisipela. En los países que trabajan con aplicación de vacunas de PIRS, la aclimatación justamente es el momento para realizar
la vacunación usando 2 dosis o 1 dosis en función de la vacuna y en función del desafío que usted tenga en la granja. Efectivamente, esto a veces se tiene que combinar con otro tipo de estrategia, porque las vacunas que ustedes tienen aquí en México protegen para el 80% de las cepas aproximadamente, o sea que hay 20% que no está protegido. Y el virus que circula en la granja, en vuestra granja, muchas veces no sabemos qué virus es. Entonces siempre es interesante a veces combinar estrategias de uso de una vacuna MLB viva, atenuada, modificada, con la incorporación del virus que está en la granja, justamente para evitar los problemas pues, en el área de gestación. Efectivamente, sí se hace monitoría, y aquí en varias granjas en México, sobre todo en granjas grandes, en las integraciones se hacen monitorías. Lo ideal, efectivamente, o sea, el régimen que tomamos un poco, yo lo puse aquí en este cuadro, lo ideal, efectivamente, si estamos con animales negativos y en el virus no está circulando el virus del PIRS, entramos las hembras de reemplazo negativo o la vacunamos si hay serología en la granja receptora. En el caso de animales que vengan de una multiplicadora, sean negativas a PIRS y en la granja circule PIRS, bueno, aquí no tenemos otra que vacunar y exponer al virus local, pero la hembra tiene que ingresar sin hacer shedding, o sea, sin hacer eliminación viral. Y teniendo en cuenta todos estos problemas de mutación que tienen los virus ARN, hoy en día el consejo que se realiza es que si la cepa es homóloga entre la hembra de reemplazo y lo que tenemos en la granja, ok, vacunamos e ingresamos las PIRS, pero no virémicas, pero si es heteróloga, si las ingresamos, dice ustedes, es para tener desmadre. O sea que ahí es el precio a pagar. O sea, lo ideal es ingresar efectivamente animales que sean negativos en PCR. O sea que es un control que se hace hoy en varias granjas en México en integraciones, que sea negativa a PCR si se vacunó con vacuna viva de los animales. Este controles que ven aquí se utilizan frecuentemente como los fluidos orales, que se puede utilizar tanto cuanto para PIRS como para agentes respiratorios o para circovirus también, y es muy muy interesante para ser empleados, pero sepan efectivamente que muchas veces tenemos falsos positivos, y sobre todo si hay falsos positivos a PIRS con el uso de fluidos orales. En general se dejan estas cuerdas en los corrales 15 minutos antes de extraer la saliva. Existen otros casos de otros problemas de repetición de celo. No quiero complicarlos con esto. Les voy a mostrar un otro caso que es una granja que es una granja de 900 vientres y que está aumentando de tamaño, está pasando a 1200. En ese sentido ingresan nulíparas, o sea que la granja no está estable en su parte etaria, digamos, en su pirámide de edades, y que trabaja en manejo cada 3 semanas, manejo en bandas cada 3 semanas, y que quiere pasar el manejo semanal. Trabajan en celdas en grupo y tienen repeticiones de celos altas, algunas irregulares y un poco de parto prematuro con hemorragia del cordón umbilical. Este fue el primer motivo de la visita a la granja. Entonces, como era una granja que estaba estable para PIRS, y cuando aumentaron de forma las repeticiones, tenemos que efectivamente, como estamos en una zona de PIRS, tenemos que efectivamente
ver qué es lo que pasa con este virus. Y como dijimos, estamos en una zona de PIRS y se aumentan muchos los retornos, hay que efectivamente buscar el virus, y en este caso hubo una recirculación de PIRS, y el riesgo vino del hecho de que la granja está en crecimiento, está introduciendo muchas hembras de reemplazo, aumentó mucho las nulíparas, o sea que aumentó el número de animales vírgenes a la enfermedad, y esto permitió que recirculase el PIRS de forma importante. Un mes después continuaron las repeticiones. No los quiero aburrir con esto, pero como les dije, esta granja estaba a pasaje de manejo en bandas de 3 semanas a 1 semana, y para esto estaban usando altrenogés y hacían 3 grupos de cerdas. Un primer grupo, un tercio la destetaban a los 21 días, un otro tercio a los 28 días, y el último tercio a los 28 días, y le daban 7 días de altrenogés. Cuando comenzamos a ver dónde estaban las repeticiones, por eso hay que ver siempre qué categoría animal repite, yo descubrí aquí en esta granja que el problema fue en el último tercio, o sea que las cerdas que le estaban administrando el altrenogés, el operario la estaba haciendo de forma incorrecta. Y esto hizo que las cerdas salieran en celo antes, pero no se inseminaron de forma tardía. Entonces aquí es un problema simplemente de administración de altrenogés. Voy a saltar ahora un poquito a otra parte que les quería mencionar y ya termino. No quiero hablar mucho de enfermedades porque ya hablamos mucho, pero quiero hablar un poquito de inseminación intrauterina. Y saben que hoy en día tenemos 2 estrategias de uso de dosis a nivel de granja, ya sea inseminación convencional, que es, aquí están viendo una dosis en la parte derecha, una dosis para semen convencional clásico, que tiene 80 ml, y entre 2.5 a 3.000 millones de espermatozoides totales, y en la parte izquierda, una dosis destinada a intrauterina, que tiene 1.5, o sea 1.500 millones de espermatozoides totales, y un volumen de 50 ml. O sea, son las 2 estrategias diferentes que existen en inseminación. Para el caso de la inseminación intrauterina, entonces, la gran ventaja que tenemos, como saben, es el hecho de que se reduce el volumen de inseminación y por sobre todo se reduce la cantidad de espermatozoides por dosis, y esto permite aumentar el número de dosis por eyaculado. Y quien dice aumentar el número de dosis por eyaculado, dice la posibilidad justamente de usar machos de alto nivel genético, ¿no? O sea, yo puedo tener un macho que me va a costar 8 o 9 mil dólares, y en lugar de hacer 25 o 30 dosis, voy a hacer 50 dosis con él, ¿tá? Porque esta tecnología permite, en la medida en la cual se realice de forma correcta, permite diluir más el semen y bajar el volumen. No hay que bajar el volumen por abajo de 50 ml porque la cerda no realiza contracción del útero. Si hay poco volumen, no hay buena estimulación uterina de los animales. Entonces, el truco aquí de esta tecnología es maximizar el uso de machos de alta calidad, ¿okay? Y por esto es que se ha realizado entonces, ya sea bajado un poco la concentración del semen convencional. Esto se puede hacer siempre y cuando se tenga un diluyente de buena calidad y un buen examen de semen, pero se puede trabajar con 2.5 sin problema ninguno, y en una dosis de 70 a 85 ml,
o menos, pero como siempre hay un precio a pagar, requiere un examen de semen más profundo, un poco más caprichoso y mejor hecho. En el caso de la intrauterina hoy en día, estimamos que el 20% de las inseminaciones totales sean por esta vía. México está un poco por arriba de esto, 35 al 40% de penetración, y permite en una posta reducir la población de machos en un 40% efectivamente. Como dijimos, las ventajas es aumentar el número de dosis, bajar el costo de la dosis, bajar los operarios, menos tiempo de inseminación, bajar la cantidad de machos celadores y por sobre todo usar entonces machos de mejor calidad, o sea, machos tops. Si tenemos, no todas las granjas hoy en día miden el índice de conversión, pero yo les puse aquí un ejemplo y tomé como ejemplo una genética que está aquí o sea, podía haber tomado cualquier genética, tomé este ejemplo porque lo tomé nada más, pero estos aquí son machos choice. Pero si usted usa, por ejemplo, si usted ingresa con un macho de alta calidad, un macho realmente de buena calidad genética, y dicho macho le permite mejorar el índice de conversión en 0.1, el beneficio que existe es muy, muy grande. O sea, si ustedes, para calcular esto, si ustedes toman, por ejemplo, vamos a suponer que mejoramos el índice de conversión en 0.1, si esto ustedes lo multiplican por el peso a faena, vamos a suponer que es 115 kilos, y después lo multiplican por el número de lechones cerda año que tiene la granja, vamos a suponer, vamos a ser prudentes, vamos a poner 28, y esto después lo multiplican por el precio de un kilo de ración. Hoy entre gestación y lactación ustedes están en 6 pesos, obtengo entonces aquí un beneficio exacto de 1.944 pesos por cerda. Esto es un beneficio que tengo por cerda. O sea, si esto lo multiplica por el número de vientres que tienen en la granja, el impacto es muy, muy grande. Por eso esta tecnología ha permitido justamente usar este tipo de animales de alta calidad genética y así beneficiar, entre otras cosas, de un mejor crecimiento en sitio 2 y sitio 3, de un mejor índice de conversión y de una economía consecuente en la ración por cerdo producido y por granja. Estas son las dos técnicas que ustedes conocen bien, la convencional y la intrauterina. No vamos a hablar de penetración, esto no quiero, pero para la poscervical hoy en día usamos 1.2 a 1.5 billones de espermatozoides totales por dosis y una dosis de 40 a 50. Yo les recomiendo más 50 que 40 porque se requiere un poco de peso para estimular el útero del animal. O sea que estamos, esto siempre y cuando se puede hacer, o sea, la explotación de esta tecnología se puede hacer en todos sus beneficios, siempre y cuando se trabaje fuerte en examen de semen, si no es para tener problemas. ¿Qué material se precisa? Bueno, precisamos sondas, gel, papel y dosis de semen, ya sea dosis de semen de pool, mezclados, heterospermia o monospermia. Entonces, si vemos, vamos a ver entonces dos situaciones. Primero les voy a mostrar una, que no es igual. Primero vamos a ver una
que es lo que no hay que hacer. Y esto aquí es en Brasil, entonces vamos a ver qué es lo que no hay que hacer. Entonces aquí estamos en un área de inseminación, en las cuales esta granja es una granja muy grande de 1500 vientres y trabaja 100% con intrauterina en todas las hembras multíparas, a excepción de las nulíparas. Y aquí tenemos un grupo de animales que va a ser inseminado. Todas las multíparas por intrauterina y la nulípara por convencional. Y tenemos un macho celador que está en el corredor de alimentación. Bueno, la primera cosa que llama la atención aquí es que la granja mezcló la intrauterina con la convencional. Y tienen nulíparas que no llegan ni edad ni el peso para ser inseminadas. O sea, ese es un problema. Hoy en día, digamos, la edad es muy inferior en impacto al peso. En la medida en la cual el animal llega a conformación de a peso, la edad pierde interés. Pero este animal no tiene que estar aquí, sin embargo va a ser inseminado. ¿Okay? Entonces, esto es una primera cosa que me llamó la atención. La segunda es que hay un macho celador en el frente y se va a hacer intrauterina, y justamente no se recomienda que exista macho celador en el corredor de alimentación cuando se hace una intrauterina, porque la cerda no se relaja bien y no dilata bien el cervix. Entonces, bueno, aparte el macho está suelto, o sea que el macho se pasea y su líbido no es muy bueno. ¿Okay? O sea que esto es una causa de celo débil, o sea, si no tiene un macho bien activo, es una causa de celo débil, efectivamente, en los animales. Pero amén de eso, estamos con un problema de inseminar animales que no están prontos para ser inseminados, y hacer intrauterina con un macho enfrente es un error importante. El estímulo que hace también es bastante delicado, hay que ser un poco más bruto, hay que ser un poco más violento, o sea, no hay que acariciar el animal, como está haciendo este hombre. Y, como verán ahora, la intrauterina, aquí están haciendo una intrauterina, o sea que se está empujando el semen, forzando lo que está bien, no es incorrecto, por eso la intrauterina permite inseminar más rápido, pero lo que no está bien es colocar la sonda, como está colocando este señor aquí, y apenas la colocó en el cervix, ya está pasando el catéter interno. Eso no está correcto, eso no está bien. O sea que no dejó la sonda en el cervix ni un minuto, está colocando, o sea, el señor está apurado, el operador está apurado, va a inseminar rapidito. El otro me está midiendo a la lechona porque le pedí que me la midiese, porque digo, ¿qué peso tiene este animal? La pequeñita, exactamente. Entonces aquí va a inseminar, y terminó de inseminar y saca la sonda. Es otro error. No puede hacer eso, no pueden hacer eso. O sea que hay muchos errores aquí. O sea, todo esto, como dijimos siempre, explica los resultados después de fertilidad y prolificidad. O sea, aquí no hay que hacer eso, está muy mal hecho, esta intrauterina y esta inseminación en regla general en esta granja. Ahora vamos a ver una bien hecha. Y esta bien hecha que les traje es en México. Y tenemos entonces un grupo de cerdas multíparas que se les detectó el celo 45 minutos antes. ¿Okay? O sea que las cerdas están tranquilas. ¿Okay? No hay problema, no hay lío, no hay gritos. Y tenemos entonces los operarios que están colocando las cerdas, los catéteres, y ven que están esperando. Vean que tienen lubrificante, lo que es muy bueno para la intrauterina. Lo que tiene aquí el señor es lubrificante, y coloca la sonda
y espera antes de pasar en el cuello uterino el animal. O sea que se espera aproximadamente 1 minuto y a posteriori se va a colocar la bolsa y hacer la inseminación. O sea que no estamos con macho adentro y miren lo que hace él, muy bien. Estamos con una dosis que tiene 1.500 millones de espermatozoides total, está homogenizando la dosis, porque el semen de cerdo es horrible, se alimenta rapidísimo. Entonces, homogenizó y ahora sí está forzando el ingreso del semen en el interior del animal. Entonces, muy interesante esa homogenizada, por sobre todo, y el hecho de hacer esa inseminación en 2 fases, primero la sonda y después pasar el catéter. La cerda está relajada, ya. O sea, todos esos detalles permiten entonces que los resultados después estén presentes. En este caso, esta granja que yo sigo semanalmente oscila entre 92 a 96% de fertilidad semanal. Pero los resultados se ven por el equipo de trabajo, y los operarios bien motivados y bien entrenados para realizar este tipo de trabajo. Verán que una vez que se inseminó, no sé si lo vamos a observar aquí, después que se termina la inseminación, la sonda se saca realizando un movimiento circular 2 o 3 veces para estimular un poco el cervix del animal. Otra característica entonces de este tipo de inseminación es que el reflujo es muy bajo, y eso permite efectivamente que la dosis total